esta música de tambores y platillos vamos a seguir la ruta del Evangelio. Estamos, hermanos, en el 14 de junio, miércoles de la 10 semana del tiempo ordinario. El ciclo es el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica y el protagonista, es decir, Mateo, es el capítulo 5 del 17 al 19. Dice así su lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasará el cielo y la tierra que de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. En una comunidad como es esta, de que se habla, enfrentada entre quienes permanecían aferrados a la Torá judía y aquellos que insistían en la novedad aportada por Jesús, Mateo intenta adoptar una postura reconciliadora. Eso hace que presente a Jesús como el que viene, no a abolir la Torá, sino a darle plenitud. Pero contrapartida, en otro lugar, afirma que a los discípulos de Jesús se les requiere una justicia mayor, porque el más pequeño de ellos es más grande que Juan el Bautista. Los humanos, los seres humanos, que somos todos, hemos tendido a buscar fuera y no dentro, en una ley a la que generalmente se le atribuía un origen divino. El código que regulaba y regulará nuestra conducta. Pero a lo largo de la historia de nuestra especie, la especie humana, ha sido un recurso que ha garantizado la cohesión y la estabilidad de los grupos y por tanto ha otorgado una sensación de seguridad que sin duda favoreció la convivencia. La creencia de que el código provenía de la divinidad otorgaba a éste una autoridad fuera de la discusión, a la vez que garantizaba una conexión más firme al mismo. Junto a las ventajas que tal recurso suponía, comportaba también riesgos graves, fundamentalmente el legalismo, que colocaba siempre a la norma por encima de las personas, y la legitimación de un sistema autoritario en el que la autoridad salía siempre reforzada. Bien porque se consideraba la depositaria del código divino, en el caso de la autoridad religiosa,
bien porque el mismo código sancionaba definitivamente el poder político imperante en aquel ambiente. Pero si hubiéramos de tomar a la letra el texto de Mateo, deberíamos concluir que la misión de los discípulos de Jesús consiste en enseñar a cumplir todos los preceptos, incluso los menos importantes. Y así es como a veces se ha entendido la evangelización. Pero parece que no fuese esa la práctica del propio Jesús. Él creemos que no actuó de esa forma. Él no fue un maestro de la moral, sino alguien que sencillamente vivió no para él, sino para los demás. Esa es la clave, ese es el secreto de Jesús. No se buscó nunca a él mismo. No se, vulgarmente se dice, no se veía el ombligo. Porque a veces en nuestra vida las leyes son legalismos y no son vida. Las leyes, si no se viven con amor, con entrega, pues no se estorban. De aquí viene la pregunta importante. ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿El legalismo o el amor? Y esto pasa en la vida social también. Y hemos puesto el ejemplo que es el más claro. Yo no me salto el semáforo que está rojo, no porque me va a poner una multa si me ve el guardia, que está puesto que en la ley que cuando está rojo yo no debo de pasar, y no debo hacerlo porque me va a poner una multa, y no me debo atener simplemente a la ley, sino cómo cumplo esa ley, beneficiándose todo el mundo. Yo que no la cometo, es decir, que la guardo, no pasando, y también aquel que si paso lo puedo matar o herir. Ese es el amor. Amor a la ley en el sentido que no me esclaviza a mí, sino que me sirve para gustar y ver esa dimensión que tienen las leyes, o la Torá, o lo que sea, cuando se hacen con amor. El amor es indispensable para que la ley no te esclavice, porque es una extensión enorme, porque el que se pasa el semáforo no sabe lo que hace, está en la ignorancia y cree que saltándose la ley pues está cumpliendo o está haciendo lo que le da la gana. Eso es anarquía. No, hay que ir con la cabeza alta y ver lo que verdaderamente nos pide el Señor como ciudadanos que debemos de ser. Por eso no creéis que he venido a abolir la ley y los profetas, no. He venido a darle cumplimiento. Las cosas bien hechas están bien hechas, pero nunca nos debe de esclavizar ninguna ley. Y más todavía, si una ley está mal hecha, yo debo de intentar cambiar esa ley. Si la estoy cumpliendo,
o no la estoy cumpliendo, porque yo creo que va contra el hombre, que va contra la persona humana, pues entonces intentaré poner los medios para que esas leyes en el Parlamento, donde sea, o en la iglesia, de donde venga, pues estén como deben de estar. Si perjudica, hay que quitarlas. Eso que no nos quedemos en lo que dice la pregunta. ¿Qué es lo que rige en mi vida? ¿La ley por la ley, el legalismo, o es el amor el que rige mi existencia? Esa es la mayor actitud que podemos tener ante lo que dice el Señor. No he venido a venir la ley, sino a darle plenitud. Lo que el Evangelio de Mateo coloca aquí, una sentencia de Jesús que sin duda ofrece una luz importante sobre lo que Jesús vino a realizar en esta existencia, en esta vida. Porque es evidente que la vida y las enseñanzas de Jesús no se ajustaron a la normativa religiosa que observaba que en Israel, en los días en que Jesús vivió y actuó, hasta el momento de su muerte. No aceptaba él todas las leyes, se las saltaba en alguna ocasión porque perjudican al hombre. El sábado, por ejemplo. Cuando se dice también por él que el sábado está al servicio del hombre al servicio del sábado, que es una ley. Por eso Jesús no se ha ajustado nunca a la norma religiosa. Hasta el momento de su muerte, toda su vida estuvo así. Es más, Jesús no solamente no se ajustó a la normativa establecida, sino algo mucho más fuerte. Jesús enfrentó a la religión oficial las prácticas religiosas, a los dirigentes de la religión, y lo que es más radical, llegó a enfrentarse incluso con el templo, afirmando en público que aquello santuario era una cueva de bandidos. Recordemos en la entrada del templo y con el látigo. De ahí que, con toda razón, se puede afirmar que a Jesús lo mató la religión del templo y de los sacerdotes. Porque por todo esto es lógico y hasta inevitable hacerse la pregunta a la que Mateo intenta aquí ofrecer una respuesta. La pregunta es: ¿Jesús vino a abolir la ley fundamental de la religión de Israel? Y si es que no la quiso abolir, entonces es que ¿qué es lo que pretendió? Esa es la pregunta. Si no quiso abolirla, ¿qué pretendió con ello? La respuesta que Mateo pone en boca de Jesús es breve y firme. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. De ahí que es necesario saber que hablar de este cumplimiento, Jesús no utiliza simplemente el verbo tireo, que significa guardar, tampoco el verbo poieo, que significa hacer. Mateo dice que Jesús
leo bien lo que he puesto. Tampoco el verbo poleo, poieo, que significa hacer. Mateo dice que Jesús vino a llevar a plenitud el plebeo, lo que se dice en la Biblia sobre la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Esto supuesto, basta saber algo del contenido de lo que dijeron la ley y los profetas, para caer en la cuenta de que llevar a su plenitud semejante contenido entraña una realidad total tan asombrosa e inacabable que aquí no es posible ni insinuar lo que esto realmente contiene, que sería para largo. Pero en cualquier caso, lo que sí se puede afirmar es que el Evangelio nos viene a decir que Jesús no vino a suprimir o liquidar la religión, sino a darle un alcance, una amplitud, un significado que sin duda no podemos ni imaginar. Lo que quiso hacer Jesús. De aquí entonces viene la pregunta también: ¿a dónde o a qué nos lleva tal plenitud? Sin duda alguna, Jesús no enseñó que Dios no es como se lo presentaban los israelitas. Dios es inacabable, inalcanzable, es trascendente. Nosotros somos inmanentes. Es el Padre de la bondad, es el Padre de la misericordia, al que nos acercamos mediante la bondad y la misericordia. Lo que significa que Jesús desplazó el centro de la religión, pero no la negó. Ese centro ya no está en el templo, ni está en la ley, ni está en lo sagrado o en lo ritual. Entonces, ¿dónde está? A Dios lo encontramos en la plenitud de lo humano. Cuando yo soy plenamente humano, estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo que se manifiesta en las relaciones humanas con los demás, que es lo que Jesús desarrolla en el Sermón del Monte que leíamos el otro día, las bienaventuranzas. Es la plenitud desconcertante que acaba con la muerte en la cruz, con todo lo que eso representa y exige hasta hoy, y en el futuro impredecible. Ahí está el secreto de nuestra conducta. No viene a abolir la ley, sino a darle plenitud, y esa plenitud lo afirma a través de las bienaventuranzas. Si cumplimos las bienaventuranzas, seremos luz, seremos camino y seremos lo que Dios quiere en nuestra existencia. No es el proyecto de los 10 mandamientos de Moisés, que son como leyes naturales. Respeta a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente, no mates. Pero el proyecto de vida de Jesús con las bienaventuranzas, es decir, que lo más importante son aquellos, y en la primera, bienaventurados los que eligen ser pobres, eligen porque son pobres con toda humildad, y que el gran y gloria es Dios, es su Padre Dios,
Ese es nuestro cometido. No elevar simplemente al hombre por el hombre, sino que Dios está por encima. Bueno, por encima no diría yo, sino que está a la paz con nosotros. Todos en uno. Dios, el hombre, somos una unidad. Y esa unidad es la que pensó el Padre Dios para nosotros, para nuestra vida, en esta tierra que nos ha tocado vivir. Vamos a seguir también lo de Francisco, que puede ser interesante. Las normas y discernimiento. Dice Francisco que es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general. Porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Ruego encarecidamente que recordemos siempre algo que enseña Santo Tomás de Aquino y que aprendamos a incorporarlo en el discernimiento pastoral. Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son los mismos en todas las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales, en aquellos para los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones. Esta no es igualmente conocida por todos. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Pero es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero que en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que precisamente por esa razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. Ello no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que se suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia. Para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles de las familias heridas. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso eminentemente personal de toda decisión, de toma de decisión. A causa de los
condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo desee de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de satisfacción que dan gloria a Dios. Recordemos un pequeño paso en medio de los grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. La pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar esta realidad. En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente la ley divina, debe resonar la invitación a recoger la vía caritatis, la vía de la caridad. La caridad fraterna es la primera ley de los cristianos, ya lo dijo Juan en el capítulo 15, versículo 12, y también San Pablo en Gálatas del 5 al 14. No olvidemos la promesa de las Escrituras: mantener un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Expía tus pecados con limosnas y tus delitos socorriendo a los pobres. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Es también lo que enseñaba y enseña San Agustín. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado, y por eso no nos turbamos cuando se nos ofrece la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca, en la que podamos sofocar el incendio. Pues bien, hermanos, ahí nos quedamos para entrar en el próximo tema, la lógica de la misericordia pastoral. Pues terminamos pensando en la primera pregunta del texto de Jesús, que a través de Mateo nos ha dicho: somos ante la vida legalistas, cogemos lo legalismo o el amor. Bien, otro día hablaremos de otra cosa que el Señor nos inspire. Adiós y hasta otro momento.